crisis. Hablar de protocolos de crisis después de la tragedia de la Dana es incómodo, es duro, es molesto. Pero dedicándome a hacer protocolos de crisis sería hipócrita, sería cobarde no hacerlo. Así que vamos a ello. Vamos a hablar sobre protocolos de crisis, pero teniendo en cuenta que no es una crítica ni me voy a meter en temas políticos. No es un protocolo de crisis para evitar la Dana o para evitar temas tan complejos como la climatología. No, vamos a tocar qué hacer con una crisis desde nuestra empresa, desde un hotel, desde un restaurante, desde lo que tengamos que sufre las consecuencias de una crisis. Cómo afrontarla, cómo preverla y qué acciones tomar. Una crisis implica cambios profundos, implica un momento de corte. No importa si la crisis es externa, si la crisis es interna. De lo que estamos hablando siempre es que una crisis nos está afectando en nuestra normalidad. Es algo que rompe el estado normal de las cosas, sean visitas, sean ventas, sean operativas. Y entonces no podemos decir que todas las crisis son previsibles, son trabajables. Lo que sí podemos trabajar son los objetivos normalizados que no deberían ser interrumpidos por una crisis. Si lo que hago es vender, pues debería escribir protocolos de crisis para todas aquellas posibles crisis que impidieran vender con normalidad. Si me dedico a enseñar, debería tener protocolos de crisis que me permitieran subsistir a cualquier tipo de crisis que no me permitiera enseñar. Y así siguiendo. Evidentemente, cuando hablamos de protocolo de crisis, estamos hablando de recursos de previsión, pero también recursos monetarios, de tiempo, sobre todo de tiempo, porque son justamente estos recursos los que nos permiten escribir, modificar, planificar y sobre todo poner a prueba. No solamente testar en el sentido de fijarse que una secuencia de acontecimientos desencadena unos siguientes, sino, y lo más importante es medir y medir qué cantidad de problemas me puede traer una crisis y qué cantidad de recursos monetarios, de conocimientos, de contactos, de dinero puedo poner para neutralizarlos. Y esta es la palabra. Lo que queremos frente a una crisis es neutralizar sus efectos. No siempre podemos desechar o parar una crisis, pero siempre podemos planificar cómo atenuar sus efectos negativos. Si hay algo fundamental en los protocolos de crisis es que están hechos para no pensar. Y lo explico. Quien diseña los protocolos de crisis no debería ser el mismo equipo que los implementa. Uno puede diseñar protocolos de crisis financiero y que los implementen el equipo financiero. Podemos diseñar protocolos de crisis de comunicación y reputación y lo implementará luego el equipo de comunicación y de reputación. Pero para lo que hacemos protocolos es para no tener que improvisar cuando tenemos una crisis. Para no tener que pensar, de hecho, cuando tenemos una crisis. Para no tener que cometer errores cuando tenemos una crisis. Pensamos, diseñamos, escribimos protocolos de crisis con la cabeza fría para cuando no la podamos tener, para cuando en caliente tengamos que hacer, sin pensar, leyendo ese protocolo de crisis, con acciones medidas en recursos, en cuotas, en tiempos, en dinero e incluso en pérdidas. Lo que no podemos hacer en un protocolo de crisis es ni poner esperanzas ni evadir problemas. Y tampoco deberíamos faltar a los focos. No es lo mismo hacer un protocolo financiero que hacer un protocolo de comunicación. Si en un protocolo de comunicación quiero comunicar durante una crisis, lo último que debería hacer es intentar lidiar con las olas, improvisar en el peor momento en que la crisis está pegando. Hay crisis previsibles o imprevisibles en distintos grados. Evidentemente, cuando estamos hablando
de un impacto meteorológico, podemos tener distintos grados. De una crisis social, de una crisis económica, distintos grados. De mayor o menor realidad, de mayor o menor impacto. Este es el punto por el que comenzar una definición de crisis. ¿Cuáles son nuestros objetivos que se rompen por una crisis? Porque esto es, al fin y al cabo, la crisis, el rompimiento de la normalidad. Por tanto, ¿podemos hablar de crisis totalmente imprevisibles cuando es algo cíclico? ¿De qué manera nos afecta un cambio cíclico? Que pueden ser tan suaves como la estacionalidad de las vacaciones o tan crítico como una tormenta abismal. Si yo tengo un pequeño e-commerce que depende de comprar productos en China y no tengo pensado qué pasaría si una invasión de Taiwán por parte de China corta mi cadena de suministros, pierdo mi negocio. Evidentemente tenemos protocolos de crisis para evitar crisis y protocolos de crisis para neutralizar crisis. Me interesa sobre todo estas segundas, porque son más realistas, son las que tenemos vinculadas a los cuadros de mando, son las que tienen un impacto directo en poder gestionar la realidad, son las que podemos trabajar a través de semáforos para activar en algún momento determinado una solución, una neutralización a un problema codificado, medido, segmentado, definido. Lo que queremos es corregir el impacto negativo que tenemos en ventas, el impacto negativo que tenemos en visitas, el impacto negativo que podamos llegar a tener en la reputación, el impacto negativo que podamos llegar a tener en reseñas. ¿Y por qué no? Incluso un exceso de impactos positivos. Todo cambio a la realidad, todo cambio a la normalidad es una crisis. Tal vez esto nos da una idea de por qué es tan necesario tener protocolos.